Pues muy buenas tardes, muy buenos días en El Salvador y el resto de América Latina, los Estados Unidos de América, España, ¿sí? De donde nos estén visualizando. Una vez más, estamos acá, el Grupo Salvamed, con un nuevo webinar, un webinar muy interesante, sí, muy interesante, que, que hace falta hablar mucho de él, ¿verdad? Mucho de él. De hecho, este será, espero yo, que sea el primero de muchos otros webinars asociados a ni más ni menos que a los cuidados paliativos, ¿verdad? Y los dilemas éticos. En esta ocasión, asociados a la epidemia del COVID-19. En esta oportunidad tenemos a un muy gran amigo nuestro, ¿verdad? El doctor José Mario López Saca, que es médico internista y que está subespecializado en cuidados paliativos. Es el director médico del Hospice La Cima en El Salvador. José Mario, ¿qué tal estás? Bien, muy bien. Aquí contento de saludar a amigos salvadoreños y felicitarles, ¿no? Por esta iniciativa de Salvamed que les he estado siguiendo desde que iniciaron y la verdad que son de mucha ayuda porque, bueno, ustedes recibieron primero la pandemia y contar con experiencias de colegas salvadoreños en España y en otros países para nosotros es muy, muy bueno y gratificante. Sí, Así que muchas gracias por la invitación, sí. sí, sí, lo hacemos siempre con el mayor de los respetos, ¿verdad? De los respetos a nuestros compañeros en El Salvador y a quienes consideramos nuestros amigos y pues nuestros hermanos de trabajo. Pues muy bien, José Mario, pues entonces, cuando quieras, cuando quieras. Perfecto, voy compartiendo la pantalla, Espérate un momento, que me ya, avisas y cuando quieras, cuando quieras. perfecto. Ahora vamos a ponerlo en modo presentación. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues como decía, agradecer a Salvamed y sobre todo a mis amigos ahí, ¿verdad? Oscar, Gonzalo, William, Raúl, que grandes recuerdos que tenemos con ellos y verlos nuevamente, pues para mí es una gran alegría. Vamos a discutir este tema de los cuidados paliativos y los dilemas éticos asociados a la pandemia y una breve introducción solo para eh, volver a recordar, ¿no? Que este virus que es tan intenso, ¿no? Y tan contagioso y que de ahí depende mucho cómo la necesidad de protegernos, ¿no? Y de que los gobiernos hagan lo necesario para que no se transmita más, porque de eso depende la mortalidad, que aunque siempre va a ser más baja, ¿no? Siempre va a ser menor, va a depender de la cantidad de contagios, ¿no? Y en eso quería detenerme ahora en esta diapositiva, es decir, que normalmente los pacientes salen adelante, ¿no? Cuando se hacen bien las cosas y la mortalidad siempre va a ser menor. Sin embargo, pues nos van a pasar cosas como estas, ¿no? Y nos están pasando cosas como estas, donde los pacientes van a fallecer fuera de su entorno, alejados de su familia, y quizás las personas que más cercanas van a tener, o más bien las personas que más cercanas van a tener, va a ser el personal de salud, van a ser nosotros, ¿no? Y de alguna manera tenemos que ayudar a que esa despedida, ¿no? Y a que ese final no la pasen mal. Con la pandemia, pues se nos mueven las alfombras, ¿no? Es decir, que vamos a tener situaciones nuevas, ¿no? De alta complejidad, con grandes limitaciones. En nuestros países en vías de desarrollo, pues tenemos muchas limitaciones. Comentábamos antes con Oscar los primeros pacientes que fueron saliendo positivos en El Salvador, las grandes dificultades que tuvieron para ser atendidos adecuadamente en unidades de cuidados intensivos que se estaban montando, preparando personal en los hospitales COVID y que de alguna manera eso también hizo que esos primeros pacientes falleciesen, no por quizás por la intensidad de la enfermedad, sino más bien por no tener
las cosas a tiempo, digamos, ¿no? Tendremos también grandes dificultades en la toma de decisiones, qué hacer, qué decidir con este o con este otro paciente. Ahora en El Salvador estamos viendo los sistemas de salud ya desbordados a nivel del Seguro Social, a nivel del Ministerio de Salud. Están los hospitales llenos con muchos más pacientes y las zonas COVID completas. La gran dificultad de la comunicación por las barreras que hay, porque no pueden haber visitas, por los instrumentos de bioseguridad, los trajes que usan los profesionales, y todo eso llevará pues a duelos patológicos, o está llevando a duelos patológicos y a un gran impacto emocional, no solo de la familia, sino también de los equipos de salud. Bien, ¿y qué aportan los cuidados paliativos en esta pandemia? Y para eso quería recordar esta redefinición de los cuidados paliativos que se hizo este año a principios, en enero, por un consenso de expertos y que fue publicado en una revista importante. Este nuevo concepto que dice que los cuidados paliativos son la asistencia activa y holística de personas de todas las edades con sufrimiento severo relacionado con la salud debido a una enfermedad grave, y especialmente de aquellos que están cerca del final de la vida. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus familias y sus cuidadores. Y es ahí donde los paliativistas y los profesionales, enfermeras, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, tenemos algo que aportar en esta situación de pandemia, ¿no? Porque nuestra actitud natural siempre será la ciencia y la humanidad para poder aliviar el sufrimiento de las personas. Y ahora con el COVID, pues hay mucho sufrimiento, ¿no? Que lo vemos y que lo palpamos. Bien, después de esta breve introducción, vamos a ver este sumario, ¿no? ¿Qué aportamos a la pandemia? ¿Qué sabemos hacer? Ciencia y humanidad. ¿Cuál es nuestro lugar en la pandemia? Y yo subrayaba ahí la comunicación. Ahí nos vamos a detener un poco más. Los dilemas éticos, cuándo y cómo abordarlos. El autocuidado, importante para el personal de salud, cosa que también en cuidados paliativos es vital porque estamos en constantes contacto con el sufrimiento y hemos aprendido a cuidarnos, y eso también lo podemos enseñar. Un espacio para la espiritualidad y no olvidar el duelo. Bien, cosas que se han hecho en el país. Varias instituciones que hacemos cuidados paliativos, la Asociación Salvadoreña de Cuidados Paliativos, la Fundación de Medicina Paliativa de El Salvador, Paliamed, los dos centros donde se hacen cuidados paliativos, uno público y social, que es el Hospital de la Divina Providencia, y otro privado, que es el Centro de Medicina Paliativa Hospice La Cima. Nos reunimos para hacer esta guía práctica de cuidados paliativos ante la pandemia en el mes de abril, y tuvimos el apoyo de la Asociación de Bioética de El Salvador, que nos dio el aval después de haber terminado el documento. Y ese documento sirvió para que el Ministerio de Salud hiciera los lineamientos técnicos para el manejo de cuidados paliativos ante la pandemia de COVID, que para nosotros es importante, ¿no? Que todos los profesionales que están en primera línea tengan unos esquemas y unas formas de atender a estos pacientes desde la perspectiva de los cuidados paliativos. Y eso va en relación con las instituciones mundiales que promueven los cuidados paliativos. Con gran alegría quiero contarles que en la última Asamblea Mundial de la Salud se determinó, ¿no? el manejo clínico de COVID, y en ese documento se logró incluir también la importancia de los cuidados paliativos, ¿no? De incluir los cuidados paliativos en esta guía mundial de manejo de COVID, ¿no? Y entre otras cosas, quiero contarles que uno de nuestros
médico de la Asociación de Cuidados Paliativos, el doctor Marvin Colorado, participó en la delegación con otras personas de otros países que se dedican a esto para promover y cabildear la introducción de los cuidados paliativos en esta guía de la OMS, ¿no? Y entre algunas cosas que menciona la guía es que los trabajadores que están en primera línea atendiendo COVID deben de tener algunas herramientas o instrumentos básicos para aliviar el sufrimiento de los pacientes. También menciona la guía que dentro de las estrategias terapéuticas no olvidar que para el manejo de la disnea refractaria o el síndrome de estrés respiratorio agudo, los opioides pueden aliviar y ser parte del tratamiento, ¿no? En concreto la morfina. Y otra de las cosas que incluye la guía es que la intervención de los equipos de cuidados paliativos no debe de ser solo al final, solo en el momento de la muerte, sino deben de estar integrados dentro de los equipos de atención de COVID para poder aliviar los síntomas y dar soporte no solo a los síntomas físicos, sino también a los síntomas psicológicos o existenciales, y sobre todo el aporte social y a la familia que lo hacemos nosotros a diario, ¿no? Y por eso es importante que también los que hacemos cuidados paliativos estemos atendiendo a estos pacientes en primera línea. Esta es una gráfica de las oleadas que se han ido dando en el tiempo, que seguramente ya lo han visto en algunas otras presentaciones, pero quisiera mostrarla en el sentido de qué podemos aportar en cuidados paliativos, ¿no? La primera oleada grande pues, es la transmisión del virus rápida, contagiosa, ¿no? Con un pequeño porcentaje de pacientes en situación de final de vida, donde podemos aportar ayudas, ¿no? Luego, algunos pacientes que logren superar esta situación entrarán a una recuperación por su unidad de cuidados intensivos o recuperación en domicilio, donde también los profesionales que hacemos cuidados paliativos podemos enseñar cómo atender los domicilios en estos casos, ¿no? Una segunda oleada son todos aquellos pacientes urgentes, no COVID, que también están, ¿verdad? Recibimos en los hospitales pacientes con infartos, con accidentes cerebrovasculares, con fracturas de cadera, y esos pacientes pueden demorarse su atención por la restricción de los recursos, ¿no? Por eso tenemos que también ponerles atención a ellos, ¿no? Y tener un espacio para ellos, no nos podemos olvidar de esos pacientes. Una tercera oleada es el impacto en la interrupción de la atención de las enfermedades crónicas. Al poner toda nuestra atención en los pacientes contagiados por COVID, dejamos de fuera quizás pacientes con enfermedades crónicas, enfermedades renales, insuficiencia cardíaca, y estos pacientes necesitan atención. Una cosa práctica que se hizo en uno de los hospitales que fue designado como hospital COVID del Seguro Social fue entrenar por miembros de un equipo de cuidados paliativos del Hospital La Divina Providencia, entrenar a personal del Seguro Social en atención domiciliar para poder atender a estos pacientes con enfermedades crónicas y que no llegaran a los hospitales por el riesgo de infectarse, ¿no? Entonces se entrenó un grupo de gente importante y ahora estas personas, guiados un poco por los profesionales de cuidados paliativos de la Divina Providencia, han hecho mucha atención a nivel domiciliar. Y por último, una cuarta oleada donde está el síndrome de estrés postraumático, el burnout, las enfermedades mentales, las crisis de ansiedad y las dificultades que puedan tener no solo los familiares y los cuidadores de los pacientes o los pacientes mismos, sino el equipo médico, ¿no? El equipo de atención de primera línea que está sufriendo también estas consecuencias y que se nota en su salud mental. En los equipos de cuidados paliativos, una de las prioridades que tenemos en lo ordinario, ¿no? Lo que hacemos a diario es nuestro autocuidado.
cómo cuidarnos personalmente, cómo cuidarnos como equipo. Y ahí los psicólogos que trabajan para cuidados paliativos pueden aportar mucho. Entonces, esta gráfica me sirve para decir eso, ¿no? Que hay puntos dentro de la pandemia donde a partir de la experiencia que tienen los profesionales que hacen cuidados paliativos pueden ayudar, ¿no? Bien, y este es un punto que quería subrayar y creo que también es el lugar del paliativista en la pandemia, la comunicación. Es importante la comunicación en este momento porque es una situación inesperada para todos, ¿no? Que nos ha caído así como de repente, ¿no? Y las conversaciones que se generan van a ser difíciles. Y uno de los déficits que tenemos los médicos es que en las escuelas de medicina no nos han preparado para comunicar, no nos enseñan a la comunicación de malas noticias o de preguntas difíciles, o dónde contestarlas, o cómo manejar las emociones de los enfermos o de los pacientes, o las propias que podemos tener ante una situación de sufrimiento extremo. Los recursos escasos que también hay, como ya lo decíamos, y el otro gran problema que a nosotros nos golpea mucho es el traje, ¿verdad? Que por supuesto hay que usarlo, no digo que no, pero la bioseguridad nos aleja del paciente porque perdemos la comunicación no verbal, incluso a veces la verbal también, y algo que nosotros hacemos mucho en cuidados paliativos es la cercanía, el tocar al paciente, en hablarle cara a cara, en verle a los ojos, y usamos mucho este tipo de comunicación para manejar las emociones de los enfermos y las familias. A nosotros se nos hace cuesta arriba hacerlo ahora de esta forma, y hay que pensar qué otras opciones podemos hacer para esto, ¿no? En algunos sitios, pues, por supuesto, se han puesto en marcha todo el tema de la tecnología para acercar a los pacientes a sus familiares, etcétera, ¿no? Bien, entonces, en ese tema de comunicación, cosas importantes a tomar en cuenta es primero saber que estamos presentes, es decir, que aunque a veces tengamos poco contacto con el enfermo, podemos estar presentes con una frase, con una carta escrita, con un rótulo, etc. También tener una actitud de escucha activa. Aunque tengamos el traje, aunque tengamos esa separación, pues oímos al enfermo. Por lo tanto, ponernos en actitud de escucha activa. Y esto también lo podemos poner en práctica en nuestras familias, ¿no? Ponerlo en práctica ahora que estamos en cuarentenados, que estamos mucho tiempo en casa, poner en práctica la escucha activa, escuchar al otro, pero atentamente. Y vamos a darnos cuenta que vamos a aprender mucho y además, en cuanto al enfermo, vamos a encontrar ahí, en esa escucha activa, la forma de aliviarle, no solo físicamente, sino también desde el punto de vista psicológico existencial. Y eso es empatizar al final, ¿no? Si escuchamos activamente, vamos a empatizar, vamos a ponernos en los zapatos del otro. Por supuesto que van a haber muchas emociones intensas y a veces hay que validarlas. Hay que validar esas emociones, validar las dificultades. ¿Qué significa esto? Pues darles lo positivo a estas emociones, normalizar la situación con frases como: es normal que ahora estés sintiendo esto, es normal que haya frustración en ti porque la situación no va bien. Normalizar eso, validar las emociones, hará que la ansiedad, el miedo o la ira disminuyan en los enfermos, ¿no? Por supuesto, la compasión, que no solo es, o más bien, la compasión no es tener lástima del paciente, sino es ponerse en los zapatos del otro y actuar como médico, como enfermera, como psicólogo. ¿Qué puedo dar yo de mí para ayudar a ese enfermo? Esa es la compasión. Utilizar la tecnología, ya lo vimos, ¿no? El video, las llamadas, los mensajes, las cartas, en un hospice en Madrid, que es un que le tengo mucho cariño, que se llama Laguna. Lo que han hecho es con un grupo de jóvenes voluntarios, han escrito cartas a los pacientes que están ahí ingresados
y las enfermeras pues se las leen, ¿no? Y de alguna manera pues eso acerca a los voluntarios que quizás no puedan ir a estar con el enfermo, los acerca a través de una carta. Bien, y con este artículo que me lo pasó una colega ayer, es un artículo publicado en una revista de medicina interna recientemente, el 5 de junio del 2020, y es una carta al editor sobre la intervención de los cuidados paliativos tempranos en un departamento de emergencia en un hospital de Nueva York durante la pandemia. Y lo quería traer por el tema de la comunicación, porque la intervención que se hizo fue la siguiente. Ellos identificaron 110 pacientes arriba de 60 años y con riesgo de alto riesgo de infección por COVID, que es la población que más riesgo tiene, ¿no? Con muchas enfermedades. Ahí está la tabla de las características demográficas, aunque no aparecen las enfermedades, pues son pacientes con enfermedades crónicas arriba desde 65 años hasta 104 años, ¿no? ¿Y qué es lo que hicieron? Pues implementaron que en la emergencia existiesen personal de equipos de cuidados paliativos para conversar con estos pacientes sobre sus decisiones al final de la vida o sus decisiones en este momento de pandemia. Y los resultados, digamos, que se tuvo de estas conversaciones fue la siguiente, y por eso quería ponerlo en el sentido de que la comunicación es vital, ¿no? En estos momentos de pandemia y de sufrimiento de los enfermos, ¿no? Hicieron como varios grupos de discusión o temas de discusión, perdón, objetivos de discusión divididos en cuatro, ¿no? Se habló a los pacientes si querían tener todo lo necesario, ¿no? En un momento de infección COVID, ¿verdad? Es decir, actuar con todas las medidas. Otro grupo, otro objetivo de discusión fue si solo hubiesen querido o quisieran reanimación cardiopulmonar. Otro grupo, si no quisieran reanimación cardiopulmonar y solo tratamiento médico continuo. Y otro grupo, solamente medidas de confort directo, ¿no? A todos estos pacientes se les entrevistó primero sin una intervención de un profesional de cuidados paliativos. Estos son los grupos, y la primera intervención que vemos al lado de los grupos es que de los 110 pacientes, 91 pidieron que se hiciera todo lo posible. 91. Solo un paciente dijo que quería reanimación cardiopulmonar y 15 pacientes no querían reanimación cardiopulmonar, solo tratamiento médico continuo, y 3 pacientes solo medidas de confort. Eso fue la primera intervención sin un profesional de cuidados paliativos. Cuando interviene el profesional de cuidados paliativos, los números cambian muchísimo. O sea, los mismos pacientes, solo 20 pacientes de los 110 querían todas las medidas, 11 pacientes no querían solo reanimación cardiopulmonar, 47 pacientes solo tratamiento médico continuo, y confort nada más 32 pacientes. ¿Por qué lo traía este artículo? Porque la comunicación es muy vital, ¿no? La forma de cómo hacemos las preguntas en cuidados paliativos, la forma de cómo planteamos las situaciones difíciles, hace que los pacientes a veces entiendan que lo que puedan pedir tenga menos disconfort que alivio, ¿no? que sufrimiento. Entonces, ahí creo que es importante centrarnos mucho, ¿no? en cómo enseñar a comunicar. Este es un protocolo que utilizamos en cuidados paliativos, que es el protocolo SPIKE.
donde hay algunas cuestiones que se pueden ir haciendo. En el tema de la pandemia a veces va a ser difícil, pero lo quería tocar porque algo podemos adaptar, ¿no? La primera es la S, es el sitio de la entrevista, es importante el entorno, ¿no? Ahora en el tema de la pandemia, muchas veces el entorno va a ser la cabecera de la cama y solo estará el paciente y el profesional. Pero por lo menos tener esa escucha activa y poner toda nuestra atención en intentar comunicar a ese paciente para que tome también decisiones. La P es la percepción, es decir, qué sabe el paciente, es importante explorarlo. La I es la invitación a compartir conocimiento, que es hacerle la pregunta de qué desea saber. La K es el conocimiento, explicar sobre su enfermedad, sobre su pronóstico. La E es lo que habíamos hablado, validar las emociones, la empatía, la compasión. Y la C, última C, es sintetizar, es decir, planificar, hablar sobre qué va a pasar, qué vamos a hacer. Eso es muy importante en la comunicación en cuidados paliativos, ¿no? Tener planes con los pacientes y con las familias y los cuidadores, ¿no? Bien, cerramos el punto de comunicación y pasamos a dilemas éticos y toma de decisiones difíciles, que van a ser muchas, ¿no? Ahí yo pongo algunas. Uno de los dilemas que se nos va a presentar son la utilización de recursos. En los países en vías de desarrollo como el nuestro, eso es muy importante y muchas veces es de justicia distributiva el hecho de decidir por el pronóstico de un paciente que quizás podamos sacarle de UCI y llevarle a piso, o quizás no tomar la decisión de meterle a UCI para que la UCI quede para otro paciente con mejor pronóstico. Y por supuesto eso será válido. Y para eso pues existen protocolos, el triage, ahí ponía el tema de las voluntades anticipadas, que muchas veces es difícil cuando en el curso de la enfermedad de COVID, porque es como muy rápida y llegar a plantear voluntades anticipadas no es tan fácil. De ahí el ejemplo del artículo que vimos de la emergencia en Nueva York, ¿no? Cómo hablarlo esto antes con los pacientes que pueden ser propensos a infectarse. ¿Sirven las escalas para esto? Pues sí, sirven para toma de decisiones, todas las escalas que podamos utilizar. Ahí ponía la palabra heroísmo, ¿no? Y la ponía porque en el curso de la pandemia hemos visto tantas noticias y tantos ejemplos de heroísmo que también son válidos en este contexto. Personas, médicos, sacerdotes que han estado infectados y que han decidido no ocupar un ventilador para que lo ocupe otra persona más joven o con mejor pronóstico. Por supuesto que esas situaciones serán siempre válidas, pero serán muy escasas, por supuesto, y muy heroicas por parte de las personas que toman estas decisiones. Y por supuesto hay que defender la autonomía también en ese contexto, ¿no? Para la toma de decisiones difíciles, pues los comités de ética, las asociaciones de profesionales aportan mucho porque pueden hacer guías como lo hemos visto, ¿no? Es decir, que esto es lo que más se ha trabajado, guías de decisiones éticas en la pandemia, y por supuesto que tenemos mucho material que nos puede servir para un momento de decisión difícil. Otro problema importante puede ser el hecho de los profesionales decidir seguir trabajando o no cuando son llamados a primera línea y sobre todo cuando no tienen las herramientas necesarias para cuidarse, los trajes de bioseguridad, las herramientas de seguridad en el lugar de trabajo. También es válido que un profesional, al no tener estos instrumentos, estos trajes, pueda decidir dejar el trabajo. También es una cosa válida y no es nada reprochable, digamos, ¿no?
también hay que defender este tema de libertad en estos profesionales, ¿no? Obviamente cuando no se tienen las medidas de seguridad. Y por supuesto los encargados de los hospitales, el cuidado y la atención de su personal de salud es un elemento importante en la atención del equipo médico. Dos cosas rápidas en los temas en los dilemas éticos, son dos conceptos, que uno es la adecuación del esfuerzo terapéutico, cuando los pronósticos y los pacientes no tienen una salida positiva, pues a veces hay que disminuir esfuerzos o adecuar los esfuerzos, ¿no? Es decir, que si no se puede tomar una vía venosa, pues usar una vía subcutánea. Si es mejor no aspirar o poner nebulizaciones porque eso hace que el virus se expanda más, pues usar anticolinérgicos para secar las secreciones pulmonares. Mover a un paciente de la UCI a intermedios o al piso. Adecuar, digamos, todo el esfuerzo que se pueda hacer cuando un paciente tiene un pronóstico muy limitado. Y el otro concepto que está muy relacionado y a veces pueden ser dos conceptos que se pueden unir, digamos, ¿no? Limitar el esfuerzo terapéutico es dejar de hacer algunas medidas como soporte ventilatorio invasivo, no maniobras de resucitación, dejar de poner aminas, bajar la hidratación, suspender la alimentación, antibióticos, transfusiones. Pero para todo eso tenemos que tener motivos claros y concretos que hagan que tomemos estas decisiones, que no son decisiones tomadas por un solo profesional, sino por todo el equipo médico y el equipo de enfermería y psicología. La sedación paliativa es uno de los puntos que nosotros ponemos en la guía cuando no podamos aliviar o cuando la disnea sea refractaria, incluso al uso de morfina. El otro día una colega de un hospital donde se terminó la morfina en El Salvador, en el hospital Sacamí, porque ha sido utilizada para estos pacientes, me decía, es que a veces ni la morfina alivia, doctor. Y entonces, pues nos queda otras cosas que hacer. Y en ese sentido, la sedación paliativa es una maniobra terapéutica que se puede utilizar en los pacientes con un síntoma refractario no recuperable, que tienen un mal pronóstico a corto plazo y que hace que el paciente fallezca muy tranquilo, ¿no? Totalmente distinto, ¿no? La sedación paliativa a la eutanasia, porque la intención, el proceso y el resultado son distintos. Aunque la línea a veces pueda ser muy delgada, comentábamos antes con el doctor Montes, la intención de la sedación siempre será el alivio del sufrimiento frente a los síntomas refractarios. En cambio, la eutanasia será provocar la muerte directamente para aliviar el sufrimiento. El proceso va a ser muy distinto en la sedación. Es la administración monitorizada de fármacos, muy bien descritos en una nota en el expediente, el por qué, porque hay un síntoma refractario. En cambio, el proceso de la eutanasia es una dosis letal que garantiza la muerte rápida. Y el resultado o el fin de la sedación va a ser siempre el alivio de los síntomas. La eutanasia será la muerte. Por lo tanto, ahí está la diferencia entre la intención, el proceso y el resultado. ¿Cómo responder entonces a todos estos dilemas éticos? Este cuadro resume muy bien, son otras instituciones mundiales de cuidados paliativos que en estos 6-7 conceptos definen cómo poder resolver los dilemas éticos. El primero es no abandonar. A ninguna persona dejarla abandonada, aunque no pueda ser visto por sus familiares, debe de estar atendida por un personal de salud. Por supuesto, el respeto a las personas, a la dignidad humana, incluyendo sus familiares. La autonomía en este contexto de pandemia muchas veces puede estar restringida, ¿no?, por razones de salud pública, y eso hay que entenderlo también, ¿verdad? A veces hay pacientes que prefieren morir en casa, pero en este contexto eso quizás no sería posible, y hay que entender también que la autonomía en el contexto de la pandemia puede ser restringida por razones de salud pública. La protección, ¿verdad? La protección de los
de los personal de salud de primera línea es importante para que no estén infectados. La protección también no solo de la utilización de medidas de seguridad, bioseguridad personales, sino también en el lugar donde trabajan. La confidencialidad de los diagnósticos también es importante tenerlo en cuenta, y ahí digamos que un tema ético es el secreto profesional, que en este tema de pandemia, ante un problema de salud pública, el secreto profesional se vuelve no absoluto, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo claro. El acompañamiento de las personas en las situaciones difíciles de duelo y de sufrimiento, no dejarlo de hacer, y la justicia, en concreto la justicia social y distributiva, de no dejar a nadie fuera, y cuando haya necesidad de ocupar ese espacio porque el pronóstico no es adecuado de un paciente, pues es ético también hacerlo, ¿no? Bien, para ir finalizando, 2 cuestiones más. El tema del autocuidado es importante porque los profesionales están afrontando situaciones difíciles, somos testigos de importantes sufrimientos, que es desafiante y gratificante a la vez. A veces me preguntan, bueno, ¿y usted por qué se dedica a cuidados paliativos si está viendo el sufrimiento intensamente todos los días? Pues déjenme decirles que también es gratificante. También la gratitud que recibimos de los familiares posterior a cuando han pasado un proceso diferente en cuidados paliativos, pues nos llena muchísimo y nos hace seguir adelante. Se tomarán decisiones que podrán afectar directamente al paciente, a la familia. Los profesionales muchas veces vamos a estar alejados de los familiares. Yo ahora estoy cumpliendo una cuarentena porque hace 7 días vi a un paciente COVID que no se había identificado como tal, llegó por otro diagnóstico, cosa que está sucediendo mucho. A veces los pacientes llegan por una infección de vías urinarias o por una fiebre tifoidea aquí en El Salvador, que son otras de las enfermedades frecuentes, ¿no? y por dengue, y terminan siendo COVID. Y me tocó atender a un paciente con una infección de vías urinarias que lastimosamente falleció el día de ayer, la madre de un colega. Y bien, pues estamos guardando cuarentena, alejados de la familia, ¿verdad? Por 7 días, mañana me hacen la prueba rápida para ver si podemos salir. Tengo así a 2 colegas más en el hospice y a 3 enfermeras. El deber de cuidarnos, ¿no? También, no solo que los hospitales nos provean o las jefaturas nos provean todos los instrumentos para protegernos, también nosotros tenemos la responsabilidad de autoprotegernos, ¿no? Siendo muy responsables en nuestra sanitización, en nuestros procesos de desinfección. Bien, para el autocuidado una cosa importante primero es reconocer que necesitamos autocuidarnos, ¿no? Cuando sintamos diferentes sensaciones emocionales, ansiedad, miedo, dificultades para relacionarnos con otros profesionales, pues tenemos que identificar, cada uno tiene que darse cuenta cuando necesita cuidarse más, ¿no? Y para eso también es otro paso importante prevenirlo, ¿no? Y para prevenirlo hay muchas cosas que hacer, ¿no? Primero, formarnos, ¿no? En el tema de COVID hay que estar muy formados también, ¿no? Estar como al día de lo que está pasando y qué son las cosas necesarias para poder atender a los pacientes. Eso nos va a dar seguridad cuando nos enfrentemos a un paciente con COVID. Identificar nuestro rol en el equipo y en esta situación de pandemia, ¿no? Ahora ya decíamos, ¿no? Como paliativistas, uno de los roles nuestros es la comunicación. Crear equipo, desconectar por momentos, ¿no? Hablar de tu paciente con tu colega. Entre un paciente y otro, pues tomar un respiro, no ir directamente de uno, ¿verdad?, a otro, porque venimos de una situación cargada de sufrimiento y vamos a entrar a otra cargada de sufrimiento. Si no paramos, si no tomamos un respiro, pues nos podemos quemar. Todas las medidas de relajación posibles, la meditación, etcétera, los cuidados de técnicas para mejorar la ansiedad.
y conectar con los nuestros, ¿no? Con los familiares, y cuando no podamos, pues por lo menos por videollamada, ¿no? Tener cosas que hacer en tu casa, un horario, es importante. Aquí hay un checklist de autocuidado por un profesional amigo, el profesor Eduardo Bruera, que hace una lista de cosas que podemos cuidar. Descansar es fundamental, dormir 7, 8 horas, importante, hacer ejercicio, la alimentación saludable, practicar meditación, relajación, mindfulness, ejercicios de respiración. Las prácticas espirituales y religiosas, ¿verdad? Si no estamos cuidados nosotros, ¿cómo vamos a cuidar a los demás? Tener lecturas ligeras, escritura reflexiva, a veces reflexionar sobre lo que nos está pasando, escribir sobre un pequeño cuaderno, un diario, ver películas o series que no sean de sufrimiento, es importante, estar en contacto por teléfono, videollamada con familias y amigos, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿no? De dar una clase y estar cercano a colegas conocidos, pues también es gratificante. Practicar el recuerdo positivo y recordar los momentos agradables es otra de las recomendaciones. Espiritualidad. ¿Qué decir de esto? Pues también hay que abordarlo con el enfermo. Y quizás nuestro cuidado espiritual debe ser lo primero. Para poder dar espiritualidad, tenemos que tener paz también nosotros. Y para eso, en cuidados paliativos, exploramos la espiritualidad con algunas preguntas de tamizaje con los enfermos, ¿no? Por ejemplo, preguntarle, ¿estás en paz? ¿Tienes alguna relación con Dios? ¿Te ayuda esa relación en estos momentos? ¿Cómo está tu relación con la familia? Estas son las preguntas a hacer desde el punto de vista de la espiritualidad, no qué religión tienes, o etcétera, en el sentido de que la espiritualidad va mucho más allá de la religión, ¿no? Porque la espiritualidad aborda también la relación con uno mismo, con los que están a nuestro lado y con Dios, ¿no? O con un ser supremo. Y por ahí tienen que ir las preguntas, ¿no? Otra puede ser, ¿hay algún pendiente que quisiera realizar en estos momentos que puede tomar una decisión? También lo tenemos que explorar en la familia. Y, por supuesto, ofrecer algún servicio religioso si está a nuestro alcance, adaptado a la situación COVID. Y si no, pues a través de un mensaje de voz, de una videollamada o de un rezo, de una oración, de una carta, pero ofrecer también esto, ¿no? Por ejemplo, se puede preguntar, sé que eres católico, ¿te gustaría poder hablar con un sacerdote? O sé que eres evangélico, ¿te gustaría poder hacer una llamada con un pastor evangélico? O sea, también tenemos que ofrecer estos servicios, ¿no? Del duelo, pues van a ser duelos difíciles, están siendo difíciles, no solo con los pacientes COVID, sino también con los pacientes que mueren por otras causas. Nosotros hemos visto ya desde que empezó la pandemia muchos pacientes fallecer por otras causas, y por las medidas de bioseguridad, pues solo se permiten 20 personas en el funeral, no hay servicios religiosos, 10 personas en el sepelio, y todo eso pues va y está generando duelos difíciles y patológicos, donde después habrá que dar seguimiento a estas personas, ¿no? Y para eso hay que hablar y comunicar con los familiares de los pacientes y pensar qué cosas poder hacer, ¿no? Por ejemplo, acercarle un objeto religioso o un símbolo o una foto de la familia a la cabecera de la cama, poderla entrar, digamos, y después enviar una foto a la familia que se puso ese recuerdo ahí. Temas como estos pequeños detalles harán que el duelo patológico sea menos intenso. Hacerle ver al familiar que el paciente no muere solo, que está acompañado por el equipo médico, y poderle poner o hacer una llamada telefónica o una videollamada también será importante. Poder dar una sepultura digna, que muchas veces está siendo difícil, pero hay que poner todas las medidas para
poderlo hacer, donde no solo son medidas nuestras, sino que también serán medidas de los gobiernos. Algunos consejos prácticos es solicitar acompañamiento psicológico. Es importante la intervención del psicólogo del equipo que ayude a expresar los sentimientos de rabia, de tristeza, de miedo, a valorizar esos sentimientos. Estar acompañado, como decíamos, a través de una videoconferencia. Después plantear un homenaje al ser querido cuando termine todo esto, ¿no? Es decir, yo recomiendo a las familias que después hagan su novenario o los homenajes que sus religiones les dicen, ¿no? Para que no se quede como en el aire, ¿no? Todo esto. Bien, y con eso termino. Esta es una foto aérea del Hospice La Cima, que está dentro de una ciudadela de ancianos y que, bueno, desde ahí pues hacemos cuidados paliativos. Fue inaugurado en octubre del año pasado y la verdad que estamos muy contentos de poder aliviar el sufrimiento de muchos pacientes en El Salvador a través de la práctica de los cuidados paliativos. Muchísimas gracias. Muy bien, José Mario, muchas gracias. Muchas gracias. Sin duda, esto ha sido súper interesante y muy buena. De hecho, yo creo que ya estoy haciendo mi checklist yo después de esto. Ya Hay que estoy. hacerlo, sí, hay que hacerlo. Hay Sí, que sí, sí, cuidarse. sí. Sin duda, sin duda. Pues claro, a ver, eh, para uno como médico, ¿sí? Una de las cosas más difíciles, creo yo, es transmitir una mala noticia. No solamente transmitir la mala noticia del paciente que ha fallecido, sino que del paciente que está agonizando. ¿Sí? Esto yo creo que es una de las cosas más difíciles y que no nos las enseñan en las facultades, como bien tú dijiste. Hay diferentes cursos y tal, pero no sé, es un acompañamiento diferente, ¿verdad? Y y muchas veces es difícil de llevar, sí, sobre todo cuando son muertes inesperadas y sobre todo en este COVID que nos ha agarrado de sorpresa, ¿verdad? Es muy interesante. Bueno, tenemos algunas preguntas, y comentarios. Bueno, nos han dejado varios comentarios. Nos comenta el doctor Carlos Garay, ¿sí? Es traumatólogo, ¿sí? Nos comenta que, mira, es un gran tema, todos enfocados en la enfermedad y nadie se preocupa por lo que piensa el paciente, ¿sabe? Esto es, y eso creo que ha sido así durante mucho tiempo, ¿verdad? Que eh, nos hemos enfocado en la enfermedad y no en el acompañamiento, quizás, ¿verdad? A ver, nos preguntan, mm, quiero ver, espera un momento. Cuando un paciente está infectado por coronavirus, ¿verdad? En estado crítico o terminal, ¿cuál es el criterio para limitar el tratamiento? Bien, existen algunos parámetros clínicos, por supuesto, que nos dirán que el pronóstico de ese enfermo no será bueno en el corto plazo, ¿no? Por ejemplo, cuando empieza a tener falla renal, eh, cuando ese paciente, las escalas que le pasamos, pronósticas, pues marcan alto grado de mortalidad. Y en el tema de COVID, pues algunos otros exámenes, como por ejemplo la PCR, el dímero de alto, la ferritina alta, hacen que nos demos cuenta y percibamos que el final puede estar cerca. En ese contexto hay que, primero, como el paciente está, si está ventilado y por supuesto estará sedado, en ese momento hay que hablar con la familia y hay que hacerle caer en cuenta que seguir haciendo cosas con el enfermo va a prolongar su agonía y de alguna manera nos estaremos como encarnizando con él en hacer más cosas, ¿no? Teniendo ya la opinión de la familia, al habérsela comunicado, pues el siguiente proceso es empezar a adecuar o a limitar el esfuerzo terapéutico.
revisando las indicaciones, valorando si ese paciente lo podemos trasladar a otro sitio para que ese espacio en la UCI pueda ser ocupado por otro con un mejor pronóstico, y dejando de hacer cosas, eso hará que la evolución natural de la enfermedad le lleve al final. Entonces es importante eso, es importante hablar estas decisiones con tus colegas, hablarlo en equipo, ocupar los parámetros clínicos, ocupar las escalas que nos hagan darnos cuenta y poner una nota en el expediente que hay que empezar a adecuar o a limitar el esfuerzo terapéutico. Hablar con la familia o con el encargado principal o el tutor del enfermo con una llamada telefónica y darle el soporte a ese familiar, porque le estás dando una mala noticia ya. Y por lo tanto, esa llamada tenés que prepararla. No puede ser solo llamarle, mire, le llamo porque su paciente está muy grave y pensamos que es mejor no hacer estas y estas otras cosas. Hay que preparar, hay que hacer una preparación en esa noticia. Es decir, empezar hablando sobre cómo entró el paciente, cómo le hemos atendido, todo el soporte que le hemos dado, para que no quede en la familia es que no hicieron nada o no le atendieron con toda la potencia, digamos, que podemos hacer con estos enfermos. Es importante preparar esa mala noticia con un pequeño recuerdo de cómo le hemos venido atendiendo, cómo hemos estado muy cercanos con él, pero que la enfermedad nos ha ganado la batalla, nos ha ganado el pulso, y ahora lo que prioriza es la tranquilidad y el confort del enfermo. Y así, comunicando de esta manera, la gente entiende. En cambio, cuando decimos, como decimos en El Salvador, de sopapo, la noticia, pues obviamente va a haber bloqueo mental, miedo, dudas. Entonces, las malas noticias se transmiten primero haciendo una preparación previa de lo que vas a decir. Muy bien, muy bien, muy bien, tienes toda la razón. Nos preguntan también cómo debe ser el soporte psicológico a los pacientes infectados por coronavirus y de sus familiares. Sí, en el tema del soporte psicológico, creo que hay que dejárselo al psicólogo, ¿verdad? Es decir, ocupar este otro profesional del equipo de cuidados paliativos que lo hacen muy bien, porque lo hacen a diario, ¿no? Dan soporte a situaciones de sufrimiento intenso. Ellos tienen sus técnicas y sus medidas para poder abordar a los familiares, a contener quizás los miedos, a validar las emociones que puedan existir y a dar razones también. Es importante dar razones para que la gente se tranquilice, ¿no? Por ejemplo, decirles, sabemos que tienes mucha incertidumbre con esta enfermedad, sabemos que puedes tener mucho miedo y no saber qué va a pasar con tu familiar, pero ahí donde está es el lugar donde debe de estar ahora y tendrá todos los medicamentos necesarios para ser atendido. Vamos a estar muy pendientes de las noticias y de la evolución de tu paciente, etcétera. Es decir, que hay que contener las emociones, hay que validar las emociones. Eso los psicólogos lo saben hacer muy bien. Entonces, en ese sentido, dar mucho juego al personal de psicología que está en los hospitales. Okay. Nos comenta la doctora Cuellar que está en Barcelona. Aquí en Cataluña, por ejemplo, bueno, en toda España existe un documento de voluntades anticipadas, ¿verdad? Aquí en Cataluña es el plan de intervención individualizada compartida, se llama, nos comenta la doctora Cuellar. En este sentido, la pregunta que te puedo hacer es que, teniendo en cuenta el principio de autonomía, si existe en El Salvador algún documento de voluntades anticipadas. No, sí. No existe, no es un déficit que ahora tenemos y pienso que para tenerlo hay que trabajarlo muy a fondo
y debe de existir más que un documento, una ley de voluntades anticipadas, cosa que tardará, me imagino, ¿no? Pero, ¿qué es lo que solemos hacer nosotros ahora en El Salvador? Es escribir una nota en el expediente de las voluntades del paciente, porque sabemos que la historia clínica para nosotros es un documento cuasi legal y que nos respalda. Entonces, cuando hemos comunicado un pronóstico o una dificultad al paciente en cuanto a su sobrevida, hacemos notar, ¿no? O le hacemos ver al enfermo que hay otras opciones para ser tratado y tener más confort y que él también puede decidir por eso, ¿no? Y cuando lo decide, lo escribimos en el expediente, como una nota, por ejemplo, de adecuación del esfuerzo terapéutico, o una nota de limitación del esfuerzo terapéutico, o una nota de sedación paliativa, donde describimos muy bien que hemos hablado con el paciente, que hemos hablado con la familia, que ante la situación de enfermedad progresiva, avanzada, incurable y de situación final de vida, el paciente ha decidido tales y tales cosas en presencia de su familia y que nosotros como equipo médico hemos recomendado hacerlas porque tiene un síntoma refractario, porque su pronóstico es malo a corto plazo, porque esas medidas le darán más calidad de vida que otras medidas invasivas, ¿no? Cuando describimos muy bien esto, y también en esa nota hay que describir si vamos a limitar la alimentación o la hidratación, también hay que describirla muy bien. Haciendo esto, desde hace 7 años que vengo haciendo cuidados paliativos en El Salvador, no hemos tenido ninguna dificultad porque nos respalda ese documento que es la historia clínica. Por supuesto que debe de haber un documento de voluntades anticipadas y como asociación de cuidados paliativos, como fundación de cuidados paliativos, como asociación de bioética, es una deuda que tenemos y que tenemos que sacarla adelante en algún momento. Muy bien. Con respecto a los fármacos, también nos comenta la doctora Cuellar, nos pregunta qué fármacos se usan en El Salvador. Bueno, sobre todo porque aquí, bueno, aquí hay tenemos midazolam, haloperidol, ¿verdad? El Sinogan usan ellos, ¿verdad? También ahí, Sí, Pina, etcétera. ¿Qué medicamentos se usan en El Salvador? usamos los mismos. Yo me entrené en Pamplona y pues la verdad que en cuanto a fármacos usamos los mismos. En cuanto a la sedación, ocupamos midazolam para la disnea refractaria, morfina a dosis más bajas que las analgésicas. Cuando la sedación, el síntoma principal es el delirium, usamos clorpromacina, que es como el Sinogan en España, que creo que es levopromacina, y, eh, y por supuesto para alivio de las secreciones, la N-butiliosina. No tenemos escopolamina en El Salvador, pero con la N-butiliosina Buscapina. salimos adelante, sí, con la buscapina, con el tema de las secreciones. Son fármacos muy similares a los utilizados en España. Usamos también el haloperidol en situaciones de delirium más leves, ¿verdad? Porque es menos sedante. Y por supuesto los neurolépticos atípicos como la olanzapina, la quetiapina, el risperdal, etc. Ya, muy bien. Nos pregunta el doctor Batres desde Alemania, ¿cómo está o cómo se está legislando el Ministerio de Salud respecto a las necesidades de comités de ética hospitalaria? ¿Tienen todos los hospitales alguna identidad bueno, alguna entidad de este tipo? Sí, los hospitales públicos, ¿verdad? Sí tienen un comité de ética hospitalaria que está dentro del marco de la regulación de los hospitales. Que funcionan o no, ahí está la dificultad, ¿verdad? Porque muchas veces lo que sucede en El Salvador es que el ministerio da unos lineamientos, ¿no? Con concreto para los comités de ética, pero da los lineamientos, pero no entrena al personal o el personal que pone en esos comités
son profesionales que ya tienen otros encargos en los hospitales. Por lo tanto, tienen que dedicar como doble tiempo, ¿no? Al comité de ética y a su otro encargo que ya tienen horas para eso, ¿no? Entonces, es uno de los déficits en El Salvador, que es cierto, a veces se crean las medidas, ¿no? En paliativos, por ejemplo, hay un lineamiento de unidades de dolor y cuidados paliativos en los hospitales, ¿no? Pero el personal de esas unidades fueron entrenados, por supuesto sí fueron entrenados, pero son profesionales que ya tenían una consulta externa de medicina interna o de anestesiología, o el psicólogo ya tenía encargos eh, previos, ¿no? Y entonces se le suma una tarea más y eso a veces ha hecho difícil que estas unidades funcionen como tal. Lo mismo pasa con los comités de ética. Muy bien. Nos comenta el doctor Net también, así como el doctor Batres, también miembros de Salvamed, ¿verdad? Nos pregunta, ¿cómo cree que se debe manejar las visitas de familiares en la etapa terminal? Sí, sobre todo porque, pues, bueno, aquí en España básicamente se prohibieron las visitas, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Él comenta que cree que no se deberían de dejar morir a los pacientes solos. Bueno, ¿cómo se gestionan ahí en El Salvador esto? Sí, pues en los hospitales COVID están restringidas también como en España. Mi punto de vista o mi parecer creo que debe de depender del sitio donde están los pacientes. Por ejemplo, sé que ahora hace unos días tuve una reunión con unas personas de Argentina y un hospital, que es el Hospital Austral, que tiene una unidad de cuidados paliativos. Están justo ahora montando en Argentina porque están también en la fase ya del contagio comunitario. En ese hospital están montando un hospital COVID de campaña y han pedido a los miembros del equipo de cuidados paliativos ir martes y jueves a atender a los pacientes y ellos han hecho unas propuestas, una guía, y entre la guía está que de alguna manera, con todas las medidas de bioseguridad, pueda hacer alguna visita familiar. Entonces, creo que depende mucho del sitio y de el concepto que se tenga, ¿no? Para nosotros es importante la visita familiar, para los que hacemos cuidados paliativos, ¿no? Y por supuesto entendemos que eso puede generar más riesgo de infección, pero creo que pueden haber medidas intermedias y dependiendo del sitio donde estén los familiares, ¿no? Nosotros tuvimos una paciente, la paciente por la que estoy ahora aquí en cuarentena, y permitimos que llegara el sacerdote a darle la unción. Por supuesto, el sacerdote le cubrimos muy bien, ¿verdad? Como nosotros. Y también le fue a ver un familiar. Pero bueno, estaba dentro de un contexto hospice, ¿no? Que es importante para nosotros eso y tomamos la responsabilidad con todas las medidas de bioseguridad. Pero bueno, eso es un paciente aislado, pero ya en los hospitales COVID es más difícil. La verdad que habría que pensarlo muy bien, pero sí es más complejo. Individualizar la cosa, ¿verdad? Por ejemplo, menciona también el doctor Batres que ahí en Alemania se prohibió la visita a todos los familiares, menciona, excepto a los prefinales, dice. Los que clasificaban como prefinales podían tener un familiar que lo visitara diariamente con el permiso del jefe de turno. Pone Por él ejemplo, aquí en los comentarios, ¿verdad? esa es una posibilidad. Es decir, pero si no hablamos estos temas, si no ponemos en el tapete también la humanidad en la pandemia, pues no van a salir, ¿no? Entonces, por lo tanto, estas experiencias que se cuentan también sirven, ¿no? para replicarlas. Sí. Y para ir terminando, en base al principio de la no maleficencia, como médico, ¿cuándo debemos decir ya no más? Y también cómo debemos hacer para que la gente nos entienda al respecto. Sí, siempre subrayaré ahí la forma de comunicarle a los pacientes, que debemos de dar razones y explicar el por qué
no vamos a hacer más cosas con esos enfermos y al final la familia entiende. El ya no más, pues, como decía antes, es con todos los parámetros clínicos, con todo el abordaje global del enfermo, nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta que ese paciente no va a ir a más, ¿no? En otro contexto, en paliativos, a veces ocupamos la pregunta sorpresa, que es uno de los criterios para definir si ese paciente es referido a cuidados paliativos. La pregunta sorpresa es abordar al especialista del enfermo, ¿verdad? Por ejemplo, al neumólogo, al nefrólogo, al de cardíaco, al cardiólogo, y preguntarle, ¿su paciente, piensa usted que su paciente pueda morir en este año o en estos meses? Y esa pregunta que se la hacemos así como a quemarropa, les hace caer en cuenta que sí, que quizás sí. O sea, los médicos nos damos cuenta cuando tenemos el paciente ya en situación final, pero a veces nos resistimos a aceptarlo. Entonces, básicamente serán siempre los parámetros clínicos, las escalas, el abordaje integral, lo que nos dirá que ese paciente está cercano a fallecer y la forma de comunicar a la familia o al cuidador principal tiene que ser hacerle como entender que hacer más cosas con ese enfermo le van a llevar a más disconfort que confort. Muy bien, pues muchas gracias, José Mario. Ha sido una charla muy bonita, muy buena, muy educativa, ¿verdad? Y que nos ha sacado muchas dudas y también nos ha dado muchas propuestas que tenemos que poner en práctica nosotros como médicos. Sin duda, el acompañamiento de los pacientes que están sufriendo es una de las cosas principales que tendríamos que tener en cuenta cuando estamos, pues, en el ruedo, ¿sí? Te agradezco la colaboración a nombre de el mío propio y también del el resto del equipo Salvamed, ¿verdad? Pues nos hacemos partícipes de lo que nos comentaste al inicio, ¿verdad? Que estabas dispuesto a colaborar con nosotros en otras ocasiones. Claro que sí, ¿no? Muchísimas gracias y enhorabuena por esta actividad que tienen, que creo que de alguna manera también nos hace autocuidarnos, ¿verdad? Porque formarse también es parte del autocuidado. Así que muchas felicitaciones por el grupo y sobre todo porque está ahí conformado por grandes amigos. Sí, mira, te envía saludos el doctor Escamilla, William Sí, Escamilla. claro, Julián, estuvimos en Pamplona ahí conociendo los lugares de comida latinoamericana. Muy bien. Pues su esposa te envía saludos también, la esposa Sí, de sí, William, sí, por Joyce. supuesto. Saludos ahí a la familia y a los dos chiquitos. Pues muy bien, pues muchas gracias, José Mario. Cuídate mucho, ¿verdad? Muchas bendiciones. Bueno, Igual, queridos amigos, pues muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Este, Les hacemos la invitación para este próximo día jueves. Tenemos al doctor Gonzalo Batres Baires, que nos estará hablando acerca de aspectos gastroenterológicos en contexto de la pandemia de coronavirus COVID-19, ¿verdad? Tenemos también próximamente, tenemos también abordaje de la vía aérea por parte de, de, de la doctora Ruth Interiano, que es anestesióloga, sí, anestesióloga del Seguro Social de El Salvador, y otros webinars más que tenemos en proyecto. Pues no me queda más que agradecerles su atención y como siempre, que Dios les bendiga y que bendiga a El Salvador. Hasta la próxima.